Doctor, compañeros y compañeras, muy buen día. En esta oportunidad, mi equipo de trabajo y mi persona vamos a presentar una exposición sobre el paradigma crítico y sociocrítico. Para eso, mi persona va a empezar definiendo sobre el paradigma crítico. ¿Qué es el paradigma crítico? Pues nos dice que surge como respuesta al positivismo y al constructivismo. Como sabemos, el positivismo pues busca analizar o dar respuesta a algunos fenómenos de forma objetiva, mientras que el constructivismo pues se centra en cómo la persona pues crea su propio o construye su propio conocimiento. Pues a diferencia de estos dos paradigmas, el paradigma crítico pues se enfoca en analizar algunas injusticias, desigualdades que se dan en la sociedad para de esa forma transformarlas. En concreto, ¿por qué es importante para la investigación científica el paradigma crítico? Pues no se queda con esa realidad o acepta la realidad de la sociedad, sino trata de entenderla para poder transformarla. De esa forma aporta a la investigación científica. Ahora, también nos dice que promueve algunos valores o introduce, este paradigma, como es la justicia, equidad y emancipación. ¿En qué se basa básicamente? Pues se basa en que la persona pues busque toda forma de liberación o liberación a través de que quizás esta persona o esta comunidad está siendo oprimida o excluida. Entonces eso busca el enfoque crítico de que la persona o la comunidad pueda liberarse de cualquier forma de opresión o exclusión. Ahora continuamos con el origen de este paradigma. Pues nos dice que este paradigma crítico pues se origina con la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt pues es un grupo de pensadores que buscaba que las personas no normalizaran algunas desigualdades o injusticias que podían darse. También nos decían de que quizás algunas de las estructuras de poder, como es la economía u otros, pues influían en la manera de cómo pensábamos las personas. Entonces ellos trataban de concientizar críticamente, a reconocer estas desigualdades o injusticias para poder resolverlas. Entonces, este enfoque crítico, este paradigma crítico, pues no se queda ahí, de observar y nada más, sino tratar de transformarlas como tal. Y eso sería todo por mi parte. Les cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Karl Marx fue uno de los principales influyentes del paradigma crítico, ya que fue el primero en proponer que las estructuras sociales y económicas se construyen a base de la explotación y de las relaciones de poder. Habermas nos dice que la comunicación libre de distorsiones y con el entendimiento mutuo de cada persona nos ayudará a que nosotros seamos más autónomos y libres. Paulo Freire, en su libro Pedagogía del Oprimido, nos dice que la educación debe ser una herramienta de liberación en donde los educandos no solo sean agentes pasivos que recepcionen, sino agentes de su propio campo. Herbert Marcuse argumenta que las sociedades modernas hacen creer que el individuo es libre y está satisfecho. Sin embargo, no se dan cuenta que los medios de comunicación son los que nos gobiernan. Principios del paradigma crítico en la investigación científica. En el conocimiento como una construcción social e individual, no solo se limita a describir o interpretar la realidad, sino que también busca cambiarla. Realidad múltiple y subjetiva. En aquí se requiere que los investigadores reflexionen sobre su propia posición en las estructuras del poder y así se forme una investigación autocrítica. Prosiguiendo con la información, le daremos un ejemplo de la investigación con el paradigma crítico. El tema es analizar la deserción escolar desde un enfoque crítico y en instituciones públicas rurales. La justificación. A diferencia de un enfoque tradicional que sería el positivismo o el constructivismo que se limita solo en registrar causas superficiales de la deserción, el paradigma crítico busca comprender las raíces estructurales y sociales del problema, donde el investigador junto con la comunidad educativa reflexiona sobre las prácticas escolares
condiciones de la pobreza, el desincendio institucional y las políticas que perpetúan la exclusión. El objetivo planteado es cómo las desigualdades sociales, económicas y culturales influyen en la deserción escolar y promover los procesos reflexivos y transformadores en la comunidad educativa. El problema se centra en analizar las causas estructurales de la deserción, tales como la pobreza, el trabajo infantil, la desmotivación generada por las prácticas pedagógicas y la falta de sentido del currículo. El desarrollo de la investigación se basa en el tipo de estudio que va a ser la acción crítica, el método acción participativa, donde los participantes son los docentes, estudiantes, padres de familia de la institución rural. Las técnicas, entrevistas reflexivas, grupos de diálogo, observación, talleres de reflexión colectiva. Las etapas son diagnóstico, reflexión crítica, acción transformadora, donde los resultados esperados son: los docentes reconocen su rol, los estudiantes fortalecen su sentido de pertenencia e interés para continuar sus estudios, la comunidad educativa desarrolla una conciencia crítica y participativa frente al problema. Se implementan acciones concretas de cambio, como adopción curricular y apoyo comunitario en estudiantes. Hablemos sobre el paradigma sociocrítico. Este paradigma se da gracias al físico y filósofo Thomas Kuhn, que en su libro La interpretación de las revoluciones científicas nos decía que la ciencia no era un avance lineal, sino que este pasaba por las revoluciones científicas que nos permitían entender cómo es que el mundo iba cambiando. Es de ahí donde surge el término paradigma. El término paradigma nos indica que es un modelo o marco teórico que nos permite entender cómo las personas interpretamos nuestra realidad. Este paradigma sociocrítico se da gracias a la oposición de dos paradigmas. Por un lado tenemos el paradigma positivista, que solo se encargaba de la realidad objetiva, medible y cuantificable, y del paradigma interpretativo, que solo buscaba la comprensión subjetiva y la interpretación. Este paradigma, a diferencia de estos dos, no buscaba solo que comprender o interpretar la realidad, sino cambiarla ante un problema. Este paradigma nos dice en sus principios que la práctica y la teoría no iban separadas, sino que estas iban juntas y complementarias. La teoría que nos invitaba al accionar, y la práctica que nos permitía ver, verificar, inclusive cambiar la teoría. Este principio también nos invitaba a una realidad emancipadora, en donde el individuo sea capaz de reflexionar, comprender e interpretar de manera autónoma. También nos invita, pues este paradigma nos invita al accionar y transformación colectiva. Tenemos en el caso, por ejemplo, en un salón de clases. No solo se basa en la transmisión de conocimientos, sino que un docente debe ver qué se hace, cómo se hace y qué podemos hacer para mejorarlo, interpretarlo y accionar mediante la práctica. Es por ello que podemos concluir que el paradigma sociocrítico busca la comprensión, interpretación y el accionar de la persona para buscar una transformación colectiva. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la importancia del paradigma sociocrítico. Primer punto, modifica la práctica teórica y prácticamente. ¿Qué quiere decir esto? No se conforma solo con generar conocimientos, la teoría, sino que también busca orientar y cambiar activamente las realidades sociales, es decir, ponerlo en práctica. El objeto final es la mejora y la transformación. Punto 2. La educación como intervención social. Considera la educación y por extensión a la investigación como herramientas poderosas para intervenir y mejorar las estructuras sociales. No es un fin en sí mismo, sino que es un medio para el cambio. Punto 3. Genera debate con capacidad crítica. ¿Qué quiere decir? Que este debe fomentar la reflexión profunda y el cuestionamiento de las estructuras de poder, las injusticias y las desigualdades. Desarrolla un pensamiento crítico necesario para la emancipación. Punto 4. Investiga causas desde distintos puntos de vista. Este impulsa una visión holística y dialéctica de los problemas, reconociendo que las causas de los fenómenos sociales son múltiples y complejas, y deben ser analizadas desde perspectivas de todos los involucrados. Continuamos con las características. Punto 1. Supera el positivismo e interpretativismo. Este busca la transformación y la emancipación a través de acción y reflexión. Punto 2. Relación democrática investigador-investigando. El proceso de investigación es participativo, donde los sujetos
Investigados no son objetos pasivos de estudio, sino agentes activos que colaboran en la definición del problema. Punto 3. Investigador como facilitador. El rol principal del investigador no es imponer una verdad, sino mediar, orientar y estimular la conciencia crítica y la autorreflexión de la comunidad. Punto 4. Estimula la participación. La esencia del paradigma es la acción colectiva. Por lo tanto, se alienta a que los miembros de la comunidad se involucren activamente en el diagnóstico y la solución de sus propios problemas. Ejemplo del paradigma sociocrítico. El problema. En una institución educativa pública se observa que los estudiantes provenientes de las zonas rurales o con menos recursos económicos participan menos en clase y presentan un bajo rendimiento académico a comparación de sus compañeros de la zona urbana. También, los docentes tienden a reproducir prácticas tradicionales que no consideran la diversidad cultural ni las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Entonces, ¿qué hará el paradigma sociocrítico? En primer lugar, va a analizar y transformar este problema social, resolviéndolos. Entonces, el docente investigador junto a sus propios estudiantes y otros profesores inician una investigación, acción participativa junto a los involucrados. En primer lugar, se realizarán talleres de reflexión donde los alumnos expresen sus experiencias de exclusión o discriminación. De este modo, tal vez, empatizar con los estudiantes. También se analizan las prácticas pedagógicas que refuercen las desigualdades, por ejemplo, el uso de ejemplos urbanos, el castigo a la forma de hablar o la falta de material contextualizado. A veces el docente comete ese error de solo usar ejemplos de la zona urbana. Entonces, en este caso, como a modo de inclusión, hacer los ejemplos más contextualizados a la zona de los estudiantes en donde ellos se sientan más identificados. Tomar estos ejemplos, ¿no? Asimismo, diseñar colectivamente estrategias pedagógicas inclusivas, como el uso de proyectos comunitarios, materiales en su lengua originaria y el trabajo colaborativo entre estudiantes. Entonces, los estudiantes se van a sentir más identificados tal vez o van a entrar más en confianza de hablar en su lengua originaria, sin el temor de que el profesor los vaya a discriminar o tal vez criticar. Entonces van a entrar más en confianza. Entonces, como resultado vamos a tener que los estudiantes comiencen a reconocerse como sujetos activos y críticos de su realidad social. También el docente transformará su práctica pedagógica adaptando un enfoque más de diálogo y participación.